Esta vieja moneda que podrías tener olvidada en un cajón esconde varios detalles muy interesantes. Y no solo eso, pues hay una versión muy específica de esta moneda que puede llegar a costar más de $200 o unos 4,000 pesos. Y creo que es muy importante que aprendas a identificarla para no venderla o entregarla por error y sin saberlo. Así que veamos los detalles de la moneda de 5 centavos de 1937. Iniciamos agradeciendo a los amigos numismáticos que se han unido como miembros del canal y recordar que tú también puedes formar parte de la comunidad de amigos numismáticos que apoyan en la creación de estos videos. Y en este caso, el video que traemos es sobre una moneda que muchas veces pasa desapercibida o se olvida entre todo el universo de monedas mexicanas. Sin embargo, esta moneda de 5 centavos de 1937 tiene características que también la hacen muy especial, iniciando con su aspecto físico y estético. Dime en comentarios, ¿no es cierto que este diseño luce muy atractivo? ¿Tú qué opinas? ¿La considerarías atractiva o digna de tenerla en tu colección? Esta moneda se introdujo en un periodo de la historia de México caracterizado por un fuerte nacionalismo post-revolucionario. El gobierno y los artistas de la época buscaban revalorizar las raíces prehispánicas del país y esto se reflejó de manera prominente en el arte, la arquitectura y por supuesto en el diseño de las monedas y los billetes. Esta serie en particular abandonó los motivos europeos más clásicos de diseños anteriores para abrazar plenamente la estética del México antiguo, y por eso es que tanto la moneda de 10 centavos que ya vimos en otro capítulo como esta comparten diseños muy similares. Lo que se me hace interesante de esta moneda es que es quizá, junto con su hermana mayor de 10 centavos, de las monedas que más elementos de la piedra del sol contiene en su diseño. Si recuerdan, en nuestras monedas actuales, cada una contiene partes de la piedra del sol, pero cuando más hablamos de una cierta parte del calendario, y en esta moneda, por el contrario, tenemos varios de los anillos más exteriores y no solo uno. Eso la hace única. En el centro tenemos un gran número 5 que nos comunica su denominación, en esa tipografía que evoca tiempos antiguos. Un número bastante robusto y claro. Encima del número tenemos la ceca de la Casa de Moneda de México, pero solo la letra M sin la letra O, lo cual es extraño en cierta manera. Y luego arriba, la fecha de acuñación, que en este caso es 1937. Y luego bajo el numeral, la palabra centavos en mayúsculas. Y como ya lo decíamos, casi la mitad de la moneda, toda la parte exterior, son elementos de la piedra del sol que incluyen el anillo del resplandor solar e incluso elementos que son parte del anillo del sacrificio y del anillo de las serpientes. Además de que pudimos ver un canto liso, en el anverso podemos ver el escudo de armas que se usaba en las monedas de aquella época. Y como podrás ver, esta moneda que yo tengo no está en las mejores condiciones, pero aún así logramos ver la leyenda de Estados Unidos mexicanos y en el centro nuestra poderosa águila real devorando a la serpiente posada sobre un nopal, para terminar en la parte de abajo con las ramas de laurel y encino entrelazadas con un listón. En resumen, esta moneda de 5 centavos de 1937 no es solo dinero, es una declaración de la identidad cultural mexicana o un tributo portátil a la grandeza de las civilizaciones prehispánicas y una pieza numismática con una estética poderosa y llena de significado. Un excelente ejemplar para cualquier colección. En el aspecto técnico, hay que decir que sus materiales no son muy costosos ni muy espectaculares, ya que hablamos de una pieza de cuproníquel, pero aunque no comparte el origen argento de monedas más antiguas de su misma denominación, lo compensa con su bonito diseño. Mide 20.5 milímetros de diámetro y alcanza un peso de 4 gramos. En catálogos la encontramos como KM423 y podemos ver que se acuñó en 5 fechas
fechas diferentes. La que yo tengo es la de 1937 y es la más abundante, con más de 49 millones de unidades, así que no es muy valorada. Sin embargo, la fecha más valiosa es la de 1938, pues de esta solo se acuñaron un poco más de 3 millones, lo que la hace muy escasa y buscada. Y de hecho, si tienes o logras encontrar una de ellas en condiciones como nueva, esta la podrías llegar a vender en unos $200 o 4,000 pesos. Es la fecha a la que tenemos que estar atentos, pues a veces por desconocimiento o simplemente descuido la vendemos como parte de las monedas del montón y podríamos estar perdiendo ese dinero. En nuestra gustada sección de piezas extras y relacionadas, por acá se me colaron algunos ejemplares de mi colección, como esta moneda de 5 centavos monograma, que es justo la predecesora de la que acabamos de ver. Es muy bonita y el monograma es algo que la hace muy especial. Déjame un comentario si te gustaría que la revisemos más adelante en algún otro video. Damas y caballeros, el momento que habían estado esperando, el orgullo de Mount Vernon. Aquí viene el general George Washington, una moneda de Estados Unidos, y ahora que lo recuerdo, casi no tenemos piezas de nuestro vecino país, y esta es justamente la de $0.25 o 25 centavos de George Washington. Es también una moneda bastante interesante, y ahora que recuerdo, tenemos muy pocas monedas extranjeras, no solo de Estados Unidos, sino en general, y la verdad es que son videos que alcanzan muy pocas vistas y no sé si realmente a la audiencia le interesa ver este tipo de piezas. Si a ti te interesa o te gustaría también ver algún video de monedas extranjeras, házmelo saber y quizá la podamos revisar en videos más adelante. Finalmente, una de las consentidas, la moneda de 5 pesos de Vicente Guerrero. De esta sí tenemos video en el canal y por cierto, es de los más vistos. Si aún no te ha tocado verlo, te lo recomiendo mucho, ya que al público le ha parecido muy interesante. Esta moneda la recuerdo muy bien de niño, así que me trae muchos recuerdos. ¿Tú la llegaste a usar o a conocer en su momento? Si es así, déjame un comentario, porque es de las monedas que mucha gente recuerda. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y espero que te haya gustado mucho este video. En caso de que haya sido así, espero que puedas considerar suscribirte para no perderte ninguno de mis próximos trabajos. Recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.